Bueno, ¿qué tal, estimados estudiantes? Esta es nuestra clase de planos en el espacio. Sí, ya hay una clase pasada vimos rectas en el espacio y hoy es planos en el espacio. Entonces, veamos la definición de planos en el espacio, que me parece que es un ejercicio bastante bueno, un ejercicio mental bastante bueno. Entonces, supongamos que tenemos un punto conocido en el espacio, ¿sí? Que vamos a llamar un punto P, cuyas coordenadas son x sub 1, y sub 1, z sub 1. Y supongamos que tenemos un vector n en el espacio. Recordemos que gráficamente un vector n se ve como una flecha. Entonces tenemos una flechita que tiene una magnitud y una dirección en el espacio. Este vector n tiene que ser diferente de 0. Vamos a llamarlo el vector normal. Ahora tenemos ese punto y el vector normal. Y supongamos que tenemos un punto cualquiera en el espacio que vamos a llamar un punto Q. ¿Sí? Es un punto cualquiera. No es un punto fijo como P. Entonces, hay una condición para que ese punto Q pertenezca a un plano, y es la siguiente: si uno arma un vector entre P y Q, ¿sí? Si uno arma un vector entre P y Q, y ese vector es perpendicular a n, siempre que pase eso, siempre que ese vector entre P y Q, el vector PQ, sea perpendicular al vector normal, el conjunto de puntos que hacen eso, el conjunto de puntos Q, que logran que el vector PQ siempre sea perpendicular a n, ese conjunto de puntos Q constituyen el plano. Es decir, que hay una condición que se satisface, que es la condición vector pq.n igual a 0. Entonces todo ese conjunto de puntos Q en los cuales el vector pq siempre va a ser perpendicular al vector n, ese conjunto de puntos Q infinitos es el plano, ¿sí? Al unirlos todos constituyen un plano. A ver, ¿cómo se vería eso aquí de una manera más didáctica? Supongamos que tenemos aquí el punto P conocido, perdón. Tenemos aquí el punto P conocido. Y tenemos un vector n. ¿Sí? Y ese punto P está sobre el plano. Es un punto conocido sobre el plano. Y n es perpendicular al plano. Es decir que entre el plano y n hay 90 grados. Entonces, si uno observa un punto Q cualquiera sobre el plano, ¿sí? Y arma uno del vector PQ, entonces uno se da cuenta que ese vector PQ es perpendicular a n. Ubiquemos otro punto Q cualquiera sobre el plano, digamos un punto Q que esté por este lado. Si uno arma el vector PQ, uno se da cuenta de que ese vector PQ es perpendicular a n. ¿Sí? Si buscamos otro punto Q, digamos un punto Q por acá, uno arma el vector PQ y uno se da cuenta que ese vector PQ es perpendicular al vector normal n. ¿Sí? Entonces todo ese conjunto de puntos Q que satisfacen esa condición, que el vector PQ sea siempre perpendicular a n, son todos los puntos que constituyen este plano. ¿Sí? Si yo tomara un punto que no fuera del plano, por ejemplo un punto por acá, si uno se da cuenta aquí, PQ, si Q está por acá, no es perpendicular a n, no hay 90 grados entre ellos dos. Entonces, en conclusión, todos los puntos Q que me satisfagan la condición de que el vector PQ sea perpendicular a n, entonces ese conjunto de puntos Q constituyen el plano. En este caso, el plano que hemos llamado plano pi. Matemáticamente, ¿cómo se ve eso? Con esa condición, la condición de que el vector PQ, producto punto, vector normal n, sea igual a 0. ¿Sí? Pero, ¿eso en qué se parece? Se preguntaría uno. O sea, ¿dónde dice ahí que tiene que ser perpendicular un vector con respecto al otro? Pues si miramos la definición alternativa de producto punto, sabemos que el producto punto entre los vectores es el producto de su magnitud por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si pq.n es igual a 0, significa que magnitud de pq por magnitud de n por coseno de θ es igual a 0. Ahora, para que esto sea 0, ¿sí? Si estos dos no son diferentes de 0, para que esto sea 0 significa que
aquí tengo que tener un ángulo entre ellos tal que el coseno de ese ángulo sea 0. Entonces, ¿cuál es el coseno? ¿Cuál es el ángulo que al hacer el coseno me dé 0? Pues 90 grados. Significa que entre los dos vectores hay 90 grados. Y si entre ellos hay 90 grados, significa que esos vectores son perpendiculares. ¿Sí? Entonces siempre P, Q y N tienen que ser perpendiculares. Y el conjunto de puntos Q que hagan que PQ sea perpendicular a N es el plano. ¿Sí? Si junto todos esos punticos van a formar el plano. Ahora hagámoslo matemáticamente. Ya tenemos intuitivamente la noción de lo que pasa. ¿Sí? Y conocemos la condición. Ahora vamos a armar matemáticamente la expresión de la ecuación del plano. Entonces dijimos que P puede ser este punto fijo, x sub 1, y sub 1, z sub 1. Y el vector normal al plano es a y unitario más b, j unitario más ck unitario. Tenemos otro punto cualquiera en el plano, que es el x, y, z. ¿Sí? Parecido a lo que mencionamos aquí. El p, el n y el q, que puede ser cualquiera. Por eso q porta las variables x, y, z. Porque no pueden ser, es un conjunto de variables que no, que pueden ser cualquiera. Que estén sobre el plano, obvio, claro está. Listo. Aplicando la condición que vimos anteriormente, pq.n debe ser siempre igual a 0. Tenemos que el vector pq, pues si tenemos p y tenemos q, entonces tenemos que el vector lo llamamos restando q menos p, entonces x menos x1, ahí está, con el vector unitario y menos y sub 1 con el vector unitario j más z menos z sub 1 con el vector unitario k, ¿sí? Restando las coordenadas final menos inicial y asignándoles el vector unitario a cada una, sumando todo eso. Y n pues lo tenemos aquí, que es ahí más bj más ck. Entonces eso es conocido y estos son variables, esos son números, a, b y c son números y x y z son las variables. Entonces reemplazamos ahí en la condición. ¿Sí? Entonces esta primera parte es vector pq, producto punto, y esta que está aquí es el vector n, igual a 0, ¿sí? Reemplazando aquí en la condición. Hacemos el producto punto, recordemos que el producto punto es componente a componente, la primera con la primera, aquí está, x1, x menos x1a, más la segunda con la segunda, y menos y1b, más la tercera con la tercera, z menos z sub 1, c, igual a 0. ¿Sí? Componente a componente y sumamos, es el producto punto. ¿Por qué aquí en el producto punto no aparece i unitario? Porque si uno hace i unitario con i unitario, eso da 1. J unitario con j unitario da 1. Y k unitario con k unitario siempre va a dar 1. Vectores unitarios, producto punto entre vectores unitarios iguales, va a dar 1. Entonces, teniendo el producto punto, pues aplico una distributiva. Rompo este paréntesis aquí, este paréntesis acá y este paréntesis acá. Y eso me va a dar a por x, ahí está, a por x1, ahí está, b por este y este, by y by sub 1, y c por este y este, zc y z sub 1c, igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es despejar. Del lado derecho voy a colocar los términos, voy a pasar los términos que conozco, que no tengan variables. Sí, conozco escribir uno de y sub 1, z sub 1 y conozco a, b y c. Entonces este término y este término van al otro lado. Ahí está. Entonces aquí está lo que no tiene variables. Y de este lado izquierdo lo que tiene variables que son x, y, z. Listo. Ahora si uno tiene, digamos, uno analiza esta parte derecha de la ecuación, uno se da cuenta que esa parte derecha de la ecuación es op.n. ¿Sí? Si uno hace op.n le va a dar esta parte de derecha de la ecuación. ¿Por qué? Porque p es x1 y sub 1, z sub 1 y o es el origen de coordenadas 0, 0, 0. Entonces si arma un vector entre ellos dos op, sería x1 menos 0, x1, dirección y sub 1 menos 0, y sub 1, dirección j, más z sub 1 menos 0 en dirección k. Eso va a dar x sub 1a, perdón, x sub 1i unitario, y sub 1 más y sub 1 j unitario más z sub 1 k unitario. Y si hago el producto punto de ese vector con n, me va a dar, donde n es ai bj más ck, me va a dar este de aquí. Entonces, haciendo esta operación, yo puedo mostrar que esto de aquí es igual a esto de acá. Entonces yo puedo escribir esto como esto. Sí, es fácil demostrarlo.
Y entonces, reemplazando ese op.n aquí en esa donde había despejado, obtengo la ecuación cartesiana del plano. ¿Sí? Entonces xa más yb más zc es igual a op.n. ¿Quién es op.n? Pues x1a más y sub 1b más z sub 1c. Y esa que está aquí es la ecuación cartesiana del plano. Entonces nótese que depende de tres variables, x, y, z. ¿Sí? Y tengo dos cosas conocidas, el vector n y el vector p, que me permite tener op y me permite tener al final ese producto de punto. Entonces conozco el vector p y la normal y puedo hallar esto, la ecuación cartesiana del plano. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos puntos, el punto 5, 2, 1 y el vector normal 2i menos j más 3k. Si el punto P 5, 2, 1 pues es un punto del plano conocido, y el vector normal es un vector normal al plano. Entonces con estas dos que están aquí, estos dos elementos, tengo que hallar la ecuación cartesiana del plano, y también me piden graficar. Entonces aquí tengo la ecuación cartesiana del plano, que la definimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces para resolver aquí esta parte derecha, hago OP, donde O es el origen de coordenadas y P es 5, 2, 1. Entonces para armar OP sería las de P menos las del origen, 5 menos 0, 5 en dirección I, 2 menos 0, 2 en dirección J, y 1 menos 0, 1 en dirección K. Sí, ahí tengo el vector OP. Siempre son OP, entonces un vector siempre son las finales menos las iniciales. En este caso en OP, P son finales y O son iniciales. Punto n, que ya lo tengo definido aquí, ya me lo dieron en el problema. Hago ese producto punto, componente a componente, y sumo 5 por 2, 10, más 2 por menos 1 da menos 2, más 3 por 1 da 3. 5 más menos 2 serían 5 menos 2, 5 menos 2 más 3, y eso daría 11. Entonces ya tengo la parte derecha de la ecuación cartesiana del plano. ¿Okay? De la ecuación cartesiana del plano. Aquí tengo un error, es plano. Listo. Y pues en la parte izquierda ya tengo A, B y C. ¿Quiénes son A, B y C? Las componentes del vector normal. Entonces A es B, A es 2, B es menos 1 y C es 3. Entonces 2x, ahí está, menos 1y, ahí está, y C que es 3, 3z, igual a 11. Y ya tengo la ecuación cartesiana del plano. Ahora voy a graficar el plano. ¿Cómo grafico el plano? Lo hago a partir de la ecuación cartesiana del plano. Y la idea consiste básicamente en encontrar las coordenadas o los cortes con respecto a cada eje. ¿Sí? La coordenada donde se corta el plano con el eje X, la coordenada donde se corta el plano con el eje Y, y la coordenada donde se corta el plano con el eje Z. Entonces, para hallar el corte en el eje X, la coordenada de corte en el eje X, yo tomo las otras dos variables como 0. Si voy a hallar en X, entonces Y0 y Z0. ¿En dónde hago eso? En la ecuación general del plano. Entonces aquí Y vale 0, eso da 0, Z vale 0, 3 por 0, 0, y me va a quedar 2x igual a 11. De ahí despejo X y me va a dar que el 2 pasa a dividir, 2x igual a 11, 2 pasa a dividir y me queda x igual a 11 medios. Entonces la coordenada de corte en el eje X va a ser x 11 medios, Y0, Z0. Aquí está 11 medios, 0, 0. Lo mismo hago con las otras dos. Para saber el corte, la coordenada de corte en el eje Y, tomo las otras dos variables como 0. O sea, x0, z0. Entonces aquí en la ecuación general, x0, 2 por 0, 0, z0, 3 por 0, 0, y me va a quedar menos 1y igual a 11. Y y va a ser igual a menos 11 si despejo ahí. Entonces la coordenada de corte en el eje Y va a ser 0, menos 11, 0. Y por último, para saber las coordenadas del plano donde cortan con el eje Z, tomo las otras dos variables 0, x0, y0. Ahí está, x0, y0. Y aquí, x0, 2 por 0, 0, y0, menos 1 por 0, 0, y me va a quedar 3z igual a 11. En 3z igual a 11 despejo z, entonces 3 pasa a dividir y me queda z igual a 11 tercios.
y tengo la coordenada de corte en z, que es x0, y0, z 11 tercios. Una vez tengo esas coordenadas, pues las ubico aquí en los tres ejes coordenados. ¿Sí? Tengo un sistema de derecho de ejes. Entonces, en x teníamos que era 11 medios 0, 0. 11 medios es más o menos 5.5, ¿sí? 5.5, entonces aquí en x 5.5, supongamos que aquí está 5.5 en x, ¿sí? Y vale 0 y z vale 0, entonces estoy sobre el eje x. Para el corte en eje y era 0 menos 11, 0, entonces digamos que aquí está menos 11 en el eje y, ¿sí? Y para z sería 0, 0, 11 tercios, 11 tercios sería 3, algo, entonces digamos que aquí está en z 3, algo. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo más preciso con una regla o con una cuadrícula, con una hoja cuadriculada. Una vez hemos ubicado sus puntos sobre cada eje, unimos los puntos con unas rectas y obtenemos este triángulo. Este triángulo es un pedazo del plano. Entonces, damos de cuenta que esta hipotenusa aquí es como la diagonal de un rectángulo. Entonces vamos a armar el rectángulo completo colocando aquí una línea paralela a esta que está aquí y acá arriba una paralela a esta que está acá abajo, y me queda así de esta manera. Entonces ahí tengo un paralelogramo. Luego puedo ampliar haciendo ese paralelogramo para que sea mucho más grande el plano. En este caso, ¿cuál es el área del plano? Es un área infinita, pero aquí no puedo dibujar un área infinita, entonces lo dibujo lo más grande que pueda para que sea un poco más estético. Entonces cogí este plano y lo extendí. ¿Sí? Lo extendí y este es el plano cuya ecuación es 2x menos 1y más 3z igual a 11. Y esa es la forma en la que yo grafico un plano. ¿Okay? Esa es la forma en la que yo grafico un plano, dada una ecuación cartesiana de un plano. Ahora, el quiz que se propone en esta clase es el siguiente. Dado 3 puntos que están sobre el plano, encuentra la ecuación del plano. Entonces, ya sabemos que para encontrar la ecuación del plano necesitamos un punto del plano y el vector normal, pero en ese problema no tenemos el vector normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Lo siguiente, tenemos que analizar que esos 3 puntos que nos están dando están sobre el plano. Yo puedo armar dos vectores, el vector PQ y el vector QR, y esos vectores están sobre el plano. ¿Cómo puedo hallar el vector normal? Entonces yo pienso, ¿cómo puedo hallar un vector perpendicular? Porque el normal es perpendicular al plano y esos vectores están en el plano. ¿Cómo puedo yo hallar un vector perpendicular a esos dos vectores, a PQ y QR? Pues con un producto cruz. Porque cuando yo tengo un producto cruz, el vector resultante es perpendicular a los otros dos. Entonces voy a tomar PQ, voy a tomar QR, hago el producto cruz entre ellos. Eso me va a dar el vector normal n. Y con el vector normal n y cualquiera de esos puntos, cualquiera de los tres, porque con un vector normal y un punto, con eso puedo armar la ecuación del plano. Entonces, si tienen alguna duda, por favor no duden en preguntarme, en escribirme y con gusto la resolveré. Muchas gracias.